continuamos en Expreso Italiano y hoy, bueno, tengo el placer de estar con tío y sobrino, ¿no? Con Julio Caserta y con Oscar Caserta. Sí, mucho gusto. Un placer para mí porque esto se da muchas veces en Expreso Italiano, que hay veces que uno o no tiene todos los datos, ¿no? De ese inmigrante y familiar, ¿no? Italiano, pero bueno, siempre hay alguien más que dice, ay no, yo te puedo ayudar. Bueno, entre los dos se va contando la historia de ese italiano, ¿no? El primero que llegó entonces fue Orlando Blas Caserta. Vino con mi papá, de 7 años. Ah, era muy chiquito. Muy chiquito, sí. Ellos vivían cerca de Nápoles, en un pueblito que se llama San Martino, Valle Caudina. Sí. ¿Y esto, digo, en qué situación, no sé si tienen el dato ese, en qué situación llegaron Bueno, ellos? creo que un poco los corrió el hambre. En esa época, 1923, cuando vinieron y se instalaron con unos paisanos en las lomas de San Isidro. A mi abuelo no le gustó esa zona y se vino a Ituzaingó y compró casi toda una manzana. Mirá. Y bueno. ¿Y a qué se dedicaba él? No sé si mi abuelo allá trabajaba en la tierra. Cuando vino acá entró en Telefónica. Y después, bueno, terminó su trabajo ahí, ¿no? Mirá. Mi papá albañil, de muy chiquito, de los 13 años, con mi otro abuelo, porque terminaron siendo con los Nessi, que son abuelos míos también. Sí. Mi mamá era Nessi, que ellos son de Fuscaldo, Calabria. Ellos también vinieron en 1920, creo. Antes, y vivieron en Capital. Y de ahí después se fueron a la zona oeste, donde estábamos nosotros radicados ahora. Claro, éramos, o sea que bueno, vos tuviste vínculo, digo, con tu abuelo o no lo llegaste a conocer. Sí, a mi abuelo paterno, a los dos. Sí, Yo también. ¿Y vos también? Yo era chiquitito, me acuerdo de mi bisabuela, mirá. que criaba pollitos y yo le pisaba los pollitos. Mirá, o sea, qué bueno. El recuerdo que tengo de mi bisabuela. Y mi bisabuelo, una noción, pero no mucho. Más borroso, digamos, el recuerdo. Sí, de mi bisabuela un poquito más. Pero bueno, no sé por qué. ¿Vos hablas de Giacomo? Yo hablo de Rosa. Y el abuelo. Mi abuela también eran de ese pueblo cerca de Benevento. Claro. 60 kilómetros de Nápoles. Yo tuve la suerte de ir 2 veces y a Fuscaldo también. Mirá, ese viaje ¿cómo fue? No sé si movilizador, emocionante. Emocionante, buscando raíces. Hemos traído un certificado de nacimiento, de bautismo. Bueno, todas esas cosas que a uno lo apasionan, ¿no? Sí. O sea, ¿pero ibas en busca de familiares o ya sabías que había familiares? No, ya sabíamos. Inclusive hay todavía. Claro. Yo tenía mi padrino por parte de mi abuelo Nessi, de Fuscaldo, había venido en el 48. Él era profesor y cuando vino acá a la Argentina hizo una reválida y entró en el Otto Kraus. Y se quedó hasta el año 58. Yo nací en el 48 y él fue mi padrino, porque mi mamá era la prima hermana de él, entonces lo eligieron como padrino. Y tuvimos, después del 48, no lo vi nunca más yo. Claro. Y nos vimos en el año 93. Arriba a la estación de San Francisco de Paula, en Paula. Sí. Y ahí, bueno, nos estaba esperando, él en el medio de la estación solo. Claro, sí. Y nosotros bajamos del tren que veníamos de Nápoles y bueno, le digo, vos sos Joanino, me dice, vos sos Cacho, me dice, sí. Bueno, un abrazo, unos llantos. Qué emoción, sí, claro. Muy lindo. Sí, bueno, eso es lo que tiene, muchas veces decimos esos viajes de raíces, ¿no? Porque uno va a encontrarse, con familiares. Es que nosotros íbamos a eso, a buscar las raíces nuestras. Claro. Y ella, mi señora, es de la parte del norte,
Macerata, Tolentino, que también fuimos a visitar. Mirá. Buscando también eso, ¿no? Que es tal así que la mamá de ella con las primas de Italia tenían conexión vía correo. Sí. Y cuando llegamos allá, bueno, se juntaron todos, por nosotros íbamos por 2 o 3 días. Sí. Entonces, como no podíamos ir a la casa de todos, se juntaron todos y nos invitaron a una pizzería argentina que tenían ahí en Tolentino. Siempre hay argentinos, ¿no? Sí, creo que fue en Tolentino. Y entraron a sacar fotos de cuando ella era chiquitita, todas esas cosas, ¿no? Sí. No, fue un viaje hermosísimo. Qué lindo. Hermosísimo. Y vos, Julio, no sé si tenés pendiente ese viaje, ¿te gustaría ir? Y sí, me gustaría ir. Recorrer un poco. Y sí, las raíces tiran. Claro, sí, desde ya. Tienes que contar un poquito cuando fuimos con tu mamá y tu papá, las vivencias de tu papá allá. Ah, sí. Mi papá, que había venido de 7 años, no conocía a nadie prácticamente. Sí, entonces cuando llegamos, ya se habla el dialecto, se empezó a encontrar con chicos, con señores grandes ya, Sí, claro. unos en silla de ruedas, el otro mujeres que... Y empezó a hablar el dialecto como si hacía mirá. 2 días que había estado ahí, se encontró con compañeros del colegio y todo eso, bueno. Una emoción terrible. Y bueno, tiene la prima. O sea, que ¿cuántos años tenía ahí cuando volvieron? Y fue en el 93. Tendría 70 años. Impresionante. O sea que, 70. claro. 63 años que no iba. Mirá vos. Y fue un poco que lo llevamos nosotros de prepa porque no querían ir. No sé por qué, pero ellos no quieren volver. No sé, fue un poco la guerra. Claro, sí. Bueno, mi abuela contaba, nosotros conocimos la casa donde vivían, donde nacieron, que cuando estaba en erupción el Vesubio, que estaba muy cerca, mi abuela los ponía abajo de un brazo a un hijo al otro y bajaba por la escalera y salía corriendo para... Claro, sí, disparaba, claro. Disparaba. Y bueno, todas Sí, recuerdas que ellos también tienen... Sí. Y bueno, mi otro abuelo estuvo en la guerra del 14, ya como Santiago Nessi. Y bueno, era nativo de ahí del pueblo de Fuscaldo, que es Cosenza. Y el nombre de Nessi lo llevan porque cuando se hizo ese pueblo fue un pariente de él que era, Sí, más atrás, que fue el que hizo y diseñó el pueblo, que era un agrimensor que se llamaba Nessi. Mira, ¿es Nessi con doble S? S, una sola. No, una sola. Ajá. Entonces le gustó tanto a la zona que se quedó a vivir ahí. Mirá. Porque ahí tienen Fuscaldo Países y Fuscaldo La Marina, que la Fuscaldo La Marina se hizo 1860 más o menos. Porque ese pueblo tiene 400 años. Claro. O más. O más, tal vez sí, claro. O más, porque nosotros nos llevaron a la casa donde vivieron hasta que se vinieron a la Argentina y tenía la fontana en la puerta y la puerta de entrada era la puerta primitiva y tenía 400 años. Wow. Solo la puerta. Claro, sí. Y bueno, fue una cosa increíble. Y enfrente había una fábrica de seda donde llevaban los gusanos y mi abuela trabajaba en esa fábrica. Mirá. Sí, una historia, la verdad que... Sí. Bueno, qué lindo eso, que puedan haber transmitido, ¿no? Todas esa historia, digamos, familiar. Sí, la seguimos transmitiendo, pero claro. bueno. Sí. Bueno, mi bisabuelo, tu abuelo, nació en el 1901. ¿Santiago? Claro, no. Caserta. Orlando. Orlando. Y la abuela, la mujer, en el 1897.
Claro, un poco más grande. Y de ellos, También del mismo pueblo, Sí. de San Martino, ¿no? Claro, Sí, De San Martino. Y les iba a preguntar en cuanto a tradiciones, Sí. costumbres acá en Argentina, digo, ¿cómo lo vivieron cada uno? No sé Seguimos las mismas. ¿Sí? Ajá, mira. Sí, sí, No sé nosotros si- Seguimos haciendo vino, seguimos Mirá. haciendo longaniza, seguimos con todas esas cosas. Por lo menos yo, ahora ya no tanto, pero Y a mí me quedaron cosas que aprendí mi abuelo de la bailería, que son Mirá. cosas que Sí, sí. El salen pan. naturales porque lo viví con él. Claro, exacto. Sí, sí, yo sí. tengo un taller mecánico y en el fondo de mi taller, mi abuela me acuerdo que venía, nosotros vivimos enfrente de una cancha de golf y ahí había leña para hacer, porque antes no había gas. Entonces la veía a mi abuela venir con el lienzo, con toda la leña para Poner en el horno. poner en el horno, que lo descubrí de casualidad y lo abrí y lo tengo abierto, no lo tengo ahí como una reliquia. Claro, exacto. Sí, un tesoro familiar, exacto. Hacía En medio del taller. 5 kilos de pan por semana Mirá vos. para toda la familia. ¿no? Claro, Aparte sí. tenían la quinta y todo eso. Mirá. No, una hermosura. La verdad que uno tiene esos recuerdos. Aparte, lo que eran ellos, humildes, eran gente Claro, sí, trabajadora. Sí, sí, les lindo los valores que Los dejaron. ¿no? valores Y que después está la unión de la sangre cuando vinieron acá en Necochea. Ajá. De las dos partes, O ¿no? sea, de de los los caseros, Nessi sí. y de los caseros. O sea, Con la los parte de caseros. mi abuela y parte de mi abuelo, ¿no? Paterna, exacto. Sí, ¿Cómo vinieron acá a Necochea? Bueno, me puedo saber Bueno, un poquito más, pero... ellos primitivamente, años 50, mi abuelo Nessi fue buscando, porque Fuscaldo es un pueblito de pescadores. Entonces fue buscando a los paisanos en Mar del Plata. Como no los encontró y le dijeron que en Quequén estaban sí, todos. minados de Sí, sí. de gente de Fuscaldo, se vino para acá. Mirá. Y así, en el año 55, vinimos a Quequén. Y ahí se construyó, bueno, la casa, ¿no? Ahí, cuando mi abuelo vino, arrastró a otro abuelo, a mi papá y a mi mamá. Sí, sí. Entonces mi papá, mi abuelo compró un terreno atrás del Hotel Quequén. Antiguamente Sí, todavía sí, está. sí. Están los caserones Claro. viejos. Exacto. Todos los- Bueno, atrás, la manzana de atrás. Compró mi abuelo y mi papá le gustó, dijo, bueno, Adelante. adelante. Y mi otro abuelo que había venido también compró la otra manzana enfrente de la colonia Iseban, Mirá. que todavía está la casa. Claro. así Están que- todas las casas. Exacto, sí, sí. Todavía la seguimos manteniendo. Claro. Bueno, vamos a recordar que, bueno, en tu caso, Oscar, sos de Ituzaingó, o sea, Sí, estás acá sí. de visita, digamos, ¿no? Como turista. Sí, pero siempre me tira a venir Pero a siempre, Quequén. claro, Yo exacto. vengo acá de los 8 años. Claro, eras muy chico. Tengo 74 cumplido, voy a cumplir 75, así que... O sea que prácticamente de... Toda sos una de acá. vida, sí, viví acá en Quequén. Mira, sí. Yo trabajé en la, que no existe más, en la metalúrgica Necochea, Mirá vos. que estaba en la ruta que va a Juárez. Bueno, y vos, Julio, en tu caso sí estás viviendo acá en Yo hace del 2001 que me mudé. que te mudaste, Sí, claro. me vine a vivir acá, pues siempre me tiró en Necochea. Mirá. Y da la casualidad que mi señora tiene los dos hermanos viviendo acá. Claro. Uno desde hace mucho tiempo, que vivía en Costa Bonita, y se fue a Quequén, Mirá. y el otro vino después. Entonces ella se quedó sola. Cuando falleció la mamá, y yo con siempre ganas de venir acá a Necochea, porque vine todo mi verano de mi vida, vine a Necochea. Bueno, llegamos a la conclusión, bueno, vamos a empezar una nueva vida, y nos vinimos en el 2001 con De la Rúa, o sea... Claro, sí, sí, sí. En plena crisis. sí, pero nos vinimos. Se vinieron. Y bueno, y así estamos. Mira, o sea Después- que bueno, es un lugar de encuentro y que bueno, para ustedes están en familia eso, ¿no? Sí. Encontrarse acá. Siempre, Sí. Sí, sí. siempre. Uno... Tienen lindos recuerdos. Lindos Muy lindo recuerdos de recuerdo. los abuelos. Con los abuelos, claro. Sí. Mi abuelo era albañil, pero en Italia había aprendido lo que era todo lo que era cosas artísticas. Ajá. Escultor. Era escultor. Escultor. Tal es así que todavía están las columnas del Correo Central de Buenos Aires hechas por ellos. Ah, mirá. Cuando vinieron de Italia, fueron a trabajar con el hermano y hicieron toda la columna del frente de la... Bueno, Sí, y la fachada ahí. La Sí, fachada, aparte de la estatua que hacía. Era súper inteligente. Claro. Era súper inteligente. Y nosotros conocemos historia de él,
que nos ha contado, porque ellos mucho de la guerra no hablan. Claro, sí, sí. Pero en la guerra del 14 él estaba como en la parte de correo. Llevaba la información de un comandante a otro comandante. Entonces una vuelta dice que tenía que ir a llevarle unas cartas a un comandante en un Unimog, y el viejo era muy pícaro, muy rápido, y se enteró en el camino que en el otro frente, el otro comandante, estaban a los tiros limpios. Mirá. Entonces se bajó del Unimog, le sacó el tapón del aceite del motor, le tiró todo el aceite al piso, caminó unos kilómetros más, se fundió el motor, no pudo seguir, y así se salvó la vida. Mirá vos, mirá vos. Así salvó la vida, nos contó una de las historias, ¿no? Después mucho no sabemos, pero Claro, sí. la deben haber pasado muy mal eso. Claro que sí, seguro. Y el hambre fue lo peor. Sí, detonante, sí. Yo creo que sí. Siempre decía mi abuelo que la montaña más grande del mundo es el hambre. Claro, sí. El motor eso, que la búsqueda es esa, ¿no? Sí, La tierra. No, y aparte de venir a buscar paz. Claro, exacto. Y darle, porque viste, como siempre, ellos venían primero, después traían a la familia, después traían a los hijos, pero en el caso nuestro no, vinieron siempre por parte de los dos, Claro, siempre juntos. Así que bueno, me encantó tenerlos acá en Expreso Italiano, que recuerden a los ancestros. Sí, la verdad que es una alegría muy, muy grande volver a recordar todo esto, ¿no? Porque yo tuve la suerte de ir 3 veces y la verdad que... Inolvidables. Inolvidables, sí. Esa llegada a Fuscaldo y encontrarme con mi padrino y decirme, vos sos Cacho. Y el abrazo ese que tuvimos, que la verdad que, bueno, y el llanto, ¿no? Claro, fue una emoción muy grande, porque yo tenía menos de un año cuando me bautizaron. Y después de tantos años, volver a reencontrarlos, bueno, muy fuerte. De él también. No solamente él, después encontramos al hermano, a la hermana, a los otros primos que eran de mi mamá. Y bueno, por las dudas vamos a mandar saludos, si el video llega a Italia o donde sea. Saludos a Italia, después se lo vamos a mandar a los primos. Sí, a los primos que tenemos allá en Nápoles, muchos saludos. Estamos en contacto, sí. Qué bueno. Así que desde la Argentina un fuerte abrazo para todos. Creo que sí, así que bueno, fue un placer, muchas gracias. Un placer. No, gracias a vos, aparte que uno recuerda todo esto. Sí, gracias. No, gracias a ustedes.